Hola y bienvenidos nuevamente a este podcast. Mi nombre es Isabela Romero y en esta ocasión vamos a estar discutiendo un poquito acerca del final de la vida y varios aspectos que hay alrededor de ella. Antes de comenzar, me parece que es muy importante que hagamos una pequeña recapitulación o un recordatorio acerca de la vejez o este proceso del envejecimiento, que como ya hemos comentado en capítulos anteriores y en videos anteriores, sabemos que el envejecimiento es este proceso de transformación. Viene después de la adultez, abarca a partir de los 60 años, que es donde se considera la tercera edad, y es esta transformación de la persona en donde sufre varios cambios físicos, cognitivos, sociales, etc. De manera muy rápida y como ya habíamos comentado, pues cambios físicos suelen ser pues la pérdida de colágeno y elastina en la piel, por lo que hay mucha aparición de arrugas, de manchas, la aparición también de canas, la pérdida de fuerza, de músculo. De manera también de la salud es el deterioro de la visión, el deterioro auditivo, a manera cognitiva, pues comenzar con estos fallos de memoria, de atención, todo esto, y a manera social, también como habíamos comentado en una mesa redonda anterior, pues sabemos que las personas de la tercera edad suelen sufrir mucho aislamiento social, ya que, y lo abarcaremos también en este podcast más adelante, con los tipos de pérdidas que hay en la vejez, pero sabemos que pues entre más grande sea el adulto es mucho más probable que ya haya tenido más pérdidas, y también sabemos que sufre de mucho aislamiento social, sufre de mucha discriminación por parte de la sociedad, que comienza a sentirlo o considerarlo inútil o comienza a pensar que esta persona ya no puede valerse por sí misma y por lo tanto ya no es útil ni aporta nada a la sociedad. Entonces, pues esto puede desencadenar en muchos problemas pues para la salud mental del adulto mayor, porque esto lo hace sentir que no es útil para nadie, que nadie lo tome en cuenta, que no es necesario en la vida de las personas, y esto lo puede llevar a desarrollar depresiones que también van a afectar su salud física. Pero entonces vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de esta parte que es el final de la vida, que es la última parte o la última etapa de la vejez y pues de la vida en general. Vamos a saber que haya enfermedad o no, que sabemos que esta es una característica de generalmente las personas mayores, que pueden, no es necesario y no es una regla que todas las personas mayores estén enfermas, pero generalmente hay un deterioro muy grande de la salud, y ya sea por genética o por los hábitos que tuvieron a lo largo de su vida, de su juventud o de su adultez, van a desarrollar o pueden desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, como lo pueden ser la diabetes, la hipertensión, enfermedades del corazón, también varios tipos de cáncer en hombres, en mujeres. Por ejemplo, el cáncer de mama es muy frecuente, en hombres el de próstata, y es mucho más común a partir de los 50 años, que sean mucho más propensos a desarrollar este tipo de cáncer, ¿no? Dependiendo, claro, de, como ya dijimos, de los hábitos y de la genética, pero es muy probable que personas con malos hábitos puedan desarrollar estos tipos de cáncer. Pero como decía, haya enfermedad o no haya enfermedad, la persona va a llegar a esta etapa del final de la vida, que es este momento en el que la persona sabe que y es consciente de que va a morir. Es este momento en el que la persona afronta la muerte y las personas a su alrededor saben que esta persona pues está a punto de morir. Es una etapa bastante difícil para pues ambos lados, la persona que pues está sufriendo este deterioro y para las personas que lo rodean, los familiares, los amigos, etc. Es enfrentar el sentimiento de pues saber que se está acercando a sus últimos días y que pues eh, todo este miedo que pudo haber tenido a la muerte pues ya se está volviendo realidad, porque pues la persona está muy cerca de morir, debido ya sea a una enfermedad o solamente por la edad. También es en este momento de la vida en donde pues generalmente la persona mayor ya es bastante consciente o ya ha empezado a hacerse una idea de que va a fallecer, entonces tienen bastante desprendimiento, bastante desapego por las cosas materiales, tal vez comiencen a regalarlas. Es también en este momento en el que se hace, si es que hay
bienes, pues la repartición de bienes ya sea a los hijos, a los familiares o a los más allegados. Es también en este momento en el que se puede hacer el testamento, si no es que ya lo habían hecho con anterioridad. También el decir como los últimos deseos o las últimas voluntades que tenga la persona que está a punto de fallecer. Generalmente el que se quiere que se haga con su cuerpo una vez que éste muera. Si quiere ser, por ejemplo, incinerado, si quiere ser cremado, que se quiere que se haga con su cuerpo, con sus cenizas, etc. Generalmente también en este momento lo que le da más tranquilidad a la persona es saber que sus hijos o sus nietos, en caso de que haya nietos, o las personas que son más cercanas a ellos, estén bien, que se sientan tranquilas. También es en esta parte del final de la vida que es muy importante tener el consentimiento de la persona para proceder con cualquier cosa que se quiera hacer con su cuerpo, con sus bienes, para que la persona se sienta tranquila, ya que en este momento pues puede estar sufriendo muchísimas cosas, como mencioné. Si sufre alguna enfermedad, pues está batallando generalmente con los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Que suelen ser bastante dolorosas estas enfermedades. Y hay que ser bastante respetuosos también con las personas y con los deseos que tienen estas personas, y hacerlos sentir lo más tranquilos posibles. También durante esta etapa hay un tipo de medicación que se llama sedación paliativa, que es generalmente, aunque no haya enfermedad, un tipo de medicación que se le puede dar a las personas para contrarrestar o para disminuir los síntomas que se pueden presentar con esta etapa del final de la vida, que según un artículo escrito por la Universidad de Kansas, algunos de los síntomas que se pueden presentar en esta etapa del final de la vida son principalmente en el sueño y la falta de energía, que es pues que estas personas que están a punto de fallecer generalmente se la pasan todo el tiempo dormidas, ya que su cuerpo necesita, pues ya no tiene tanta energía, entonces la administra de manera diferente. Entonces, para actividades que antes podía realizar muy fácilmente, como levantarse, ir al baño, caminar, lo que sea, le toman o le cuestan mucho más trabajo, requieren mucho más energía. Por lo tanto, pues están más cansados y requieren pues de mucho más descanso, y por lo tanto pueden estar dormidos la mayoría del tiempo. También hay un cambio en la ingesta de alimentos y bebidas, es decir, estas personas suelen ya no estar tan interesadas en comer o en beber nada, por lo cual también la disminución de peso suele ser una característica muy significativa de una persona que se encuentra pues en esta etapa de la vida. Ya no tienen tanto apetito como antes, ya no tienen tanta hambre como antes, y generalmente las porciones que comen ya son muy pequeñas y son bastante espaciadas, ya hay bastante espacio entre una comida y otra, y generalmente no es pues realmente porque ellos tengan tanto apetito, es porque pues las personas alrededor de ellos se preocupan porque sigan teniendo una alimentación, etcétera. Pero como dije, las cantidades suelen ser ya bastante reducidas. Los líquidos también puede, si ya no hay dientes, por ejemplo, si se ha perdido la dentadura, también pues generalmente son líquidos los que consume. Pero como digo, generalmente ya es en muy pocas cantidades. También una característica que hay en estas personas es el enfriamiento. Debido a que ya no hay tanta circulación de la sangre, se puede presentar que las personas se encuentren bastante frías, ya sea de las manos, los pies, etc. Y también hay varios casos en los que la persona, por la disminución de la circulación de la sangre en el cuerpo, puede presentar hasta una coloración algo pálida o azulada, dependiendo del estado de la persona. Y también puede que la respiración de la persona ya sea bastante lenta, o que haya incluso sonidos roncos en la garganta o al momento de respirar o de querer hablar, porque pues la entrada de oxígeno y la respiración ya es pues ya entra menos oxígeno al cuerpo, los pulmones hacen muchísimo más trabajo para respirar, entonces puede haber sonidos roncos al momento de que la persona hable o respire. También de manera cognitiva, pues la persona ya puede haber perdido bastante la visión, la audición, y también pueden sentirse bastante desorientados o intranquilos. Esto también se debe a lo mismo que comentábamos, que al haber menos oxígeno en el cerebro, pues también hay menos trabajo cerebral, por lo que pueden sentir
aunque no padezcan tal cual de demencia, pueden sentirse desorientados en su propia casa, pueden de pronto no saber en dónde están o pueden estar bastante nerviosos por no saber o no recordar en dónde se encuentran, por estar solos o cuando hay bastante gente, cuando hay mucho ruido, también pueden sentirse incómodos o intranquilos y manifestarlo, ya sea si todavía tienen capacidad de habla, porque hay bastantes personas que pierden la capacidad del habla conforme se acercan a esta etapa de la vida. Lo pueden comunicar o pueden corporalmente indicarte que se encuentran bastante intranquilos, y hay personas que incluso pueden delirar, pueden eh, pueden ver cosas o pueden decirte que ven cosas o que escuchan cosas que no están ahí, pero es por esto mismo de la disminución de oxígeno en el cerebro. Tenemos que entender que entonces la sedación paliativa puede servir para disminuir varios de estos síntomas, y que estos síntomas son generales y que no incluyen o no abarcan los síntomas que puede haber si es que se sufre alguna enfermedad, que pues estos síntomas van a depender según el padecimiento que tenga la persona, y que también pueden estar en una medicación mucho más grande o una medicación mucho más fuerte por todas estos padecimientos que se tengan, y pues a causa de estos medicamentos pues también se puede dar esto de el sueño excesivo, etcétera. Sabemos que este proceso de llegar a esta etapa del final de la vida es bastante fuerte para las personas, que tanto a la que lo está sufriendo como para los que están a su alrededor. Y es que al llegar a este momento de la vida, la persona también puede ya no tener tantas ganas o tanto entusiasmo tal vez por vivir, y más bien puede ya tener bastante asimilada la idea de que está a punto de fallecer. Y es que a medida que la persona es más grande o a la medida que la persona envejece, más pérdidas va teniendo. Sabemos que la pérdida de la salud es una de las más grandes y más significativas para la persona, y de las que más se sufre. Sin embargo, todas estas pérdidas que hay en la vejez pueden ser tanto internas como externas. Las internas, pues sabiendo que es la pérdida de la salud, también la pérdida de la identidad, la pérdida del ser. Y las externas, pues es la pérdida del trabajo, tal vez también la pérdida de los amigos, que pues a medida en la que las personas crecen hay más riesgos de padecer enfermedades, y por lo tanto pues la tasa de mortalidad es mucho más grande. Entonces es mucho más probable que una persona mayor ya haya perdido a sus amigos, varios de sus amigos ya hayan fallecido, incluso sus hermanos también, sus padres, por supuesto. Y pues internas, como dijimos, el deterioro de la salud es bastante notorio al haber una enfermedad. También se viven estas pérdidas, y al tener todas estas pérdidas es en donde se da la adaptación y la compensación, que Erickson decía que pues es este momento en el que las personas mayores han perdido tantas cosas que tratan de adaptarlas a sus nuevas habilidades. Por ejemplo, al haber perdido la salud, al haber perdido tal vez el trabajo, por haberse jubilado, por cuestiones de edad o de enfermedad, etcétera, la persona mayor tratará de compensarlo, de adaptar lo que antes hacía a su nueva realidad, a las nuevas habilidades que tiene, a sus nuevas capacidades, que esto pues es generalmente para buscar su bienestar y para sentirse todavía útil y todas estas cosas. Sin embargo, pues llega un momento en el que la persona ya no puede, su salud ya le impide hacer cualquiera de estas, incluso adaptándolas a las capacidades que tiene, porque pues ha perdido la mayoría de sus habilidades. Pues por su edad tal vez ya no puede ni siquiera caminar, por su cuenta también ha perdido independencia, que esa es una de las cosas más fuertes del envejecimiento, el perder autonomía, independencia y ser totalmente dependiente de otra persona es una de las cosas más fuertes que sufren las personas en su vejez. Entonces esto es sumamente desgastante tanto para la persona que lo vive como para las personas que deben de cuidar a, pues a estos individuos. Y en este proceso es muy común
que al haber perdido tantas cosas, hasta la autonomía, tal vez incluso la identidad, también pueden sentir que el significado de la vida ya se ha perdido. Porque al crecer también, mientras va cambiando, pues todos ellos van cambiando, su físico va cambiando, su mente va cambiando, se van deteriorando y su contexto, todo su alrededor va cambiando, las cosas ya no son como eran cuando ellos eran adultos o jóvenes o cuando trabajaban, pues todo su contexto social o cultural ya cambió, ya hay nuevas cosas, entonces también puede haber una pérdida muy grande de la identidad y pueden sentir que la vida ya no tiene ningún sentido, que ya no hay ningún significado y al comenzar a asimilar la muerte, lo único que queda en muchos casos o el único significado o el sentido que le encuentran a la vida en este final de sus días es el legado que han dejado, ¿no? Es lo que le han dado a sus hijos, son los hijos que tienen, lo que han logrado sus hijos, si tienen nietos, pues todos estos logros que ellos han tenido en su vida, lo que lograron en el pasado y los logros que ven reflejados pues en sus hijos y en sus nietos. Todas estas cosas toman mucha más relevancia que tal vez hasta las cosas personales, porque pues son cosas que todavía pueden ver y como mencionaba al inicio, el saber que sus hijos están bien, el saber que sus hijos se están tranquilos, están estables, puede ser incluso que los adultos mayores hasta se sientan tranquilos de saber, tal vez, no sé, mis hijos están casados, ya tienen una casa, tienen un trabajo estable y eso para ellos le da significado y tranquilidad al final de sus días, el saber que todo el trabajo que hicieron tuvo frutos y que esos frutos es la estabilidad que pueden tener sus hijos en este momento. Sabemos también que pues la persona al asimilar que ya va a morir o que está a punto de morir puede ser bastante fuerte, pero hay bastantes cosas que la sostienen y que la llevan hasta el final de sus días, que como mencioné hace unos segundos, pues es primero su legado, sus hijos, sus nietos, todos estos logros que tuvieron, pero también tiene que ver mucho con la cultura. Es muy común que las personas tengamos mucho miedo a la muerte por saber la desconocida y culturalmente entendemos que pues la muerte es de las únicas cosas que no podemos evitar, que todos llegaremos a este punto en donde vamos a morir y que todas las personas que están a nuestro alrededor van a morir y no sabemos cuándo pase y idealmente queremos que sea lo menos doloroso posible. Sin embargo, al ser tan inquietante este proceso, lo que nos queda en muchas ocasiones es agarrarnos de alguna religión. Generalmente las personas que van a morir encuentran mucha paz y por eso también las personas mayores son muy devotas y tienen mucha fe, porque es esto lo que los lleva a poder tener una muerte tranquila. Es el tal vez saber que hay una vida después de la muerte o saber que están en paz con Dios o dependiendo de la religión que ellos profesen o lo que sea, puede darles mucha tranquilidad en el final de sus días. El estar en paz con su religión, también como mencionábamos anteriormente, el saber qué va a pasar con sus cuerpos, por ejemplo, el incinerarlos o el enterrarlos dependiendo de las creencias de la persona y también los rituales que se puedan realizar en diferentes culturas se realizan, para empezar en todas las culturas, hay muchísimas culturas y en todas estas la definición de la muerte es diferente y el cómo se toma y el cómo se celebra o el cómo se vive este proceso es bastante diferente para todos y todos tienen sus maneras de hacerla más llevadera y de llevar este proceso de duelo. Eh, Hay varias religiones en las que se hacen diferentes tipos de rituales y esto ayuda al proceso de sanación de la familia o de los allegados de la persona que falleció y también ayuda y le brinda mucha calma a la persona antes de fallecer el saber qué va a pasar o el darle cierta explicación a lo que va a pasar después de que ésta fallezca y, y pues lo que se puede realizar después de su muerte, los velorios, la celebración de la vida, dependiendo de la cultura y el contexto en el que esta persona vivió,
pues esto va a aportar muchísimo también a la familia y puede ser también un proceso pues de sanación y de superación pues de este momento, ¿no? Que es tan doloroso para todas las personas. También vamos a hablar un poco acerca de eh, pues que hay muchas maneras de llegar a esta etapa del final de la vida. Como mencionábamos, pues hay personas que afortunadamente tienen una muerte bastante tranquila, que no sufren de enfermedades, que llegaron bastante sanas a esta etapa, que se encuentran rodeadas de personas que pueden cuidar de ellos en sus últimos días, que se encuentran tranquilos, que tienen todo en orden y que pueden tener acceso a una muerte bastante tranquila, sin enfermedades, sin más sufrimiento del que obviamente conlleva pues todo lo que hemos hablado. Pero hay personas que lamentablemente, y como hemos mencionado, pueden sufrir o padecer enfermedades que son bastante dolorosas. Y hay un tema dentro de esto que es la eutanasia o el suicidio asistido, que pues es esta práctica médica que asiste una muerte voluntaria, es decir, que la persona ha decidido que quiere terminar con su vida y entonces acude a un centro médico, acude con personas profesionales para que le ayuden a terminar con su vida de la manera menos dolorosa posible. Esto es un debate muy grande entre que hay desde hace muchos años entre muchas personas de diferentes culturas y países, en donde hay personas que no están de acuerdo, que lo consideran incluso inhumano y que están a favor de la vida y de la muerte de manera natural, que no consideran que la eutanasia deba ser ni legalizada ni regulada porque pues no consideran que sea correcto terminar con la vida de esta manera y que las personas no deberían de poder decidir en qué momento o de qué manera mueren, que esto debería de ser pues un proceso natural y dejarse pues a manos del destino o algo por el estilo. Sin embargo, hay otras personas que se encuentran o que están bastante a favor de la eutanasia, pues consideran que las personas tienen derecho a una muerte digna y de hecho hay países en los que está legalizada, de hecho son muy pocos, solamente son 4. Holanda, Bélgica, Suiza y Luxemburgo son los únicos países que tienen legalizada la eutanasia y son los únicos países que dan acceso a las personas a poder decidir sobre si tener sobre cómo va a ser su muerte. Hay estados en varios países que también tienen esto, entre comillas, legalizado, más bien regulado, en los que solamente, por ejemplo, en casos de enfermedades bastante dolorosas y que no tengan cura, es en donde se permite la eutanasia. Sin embargo, y aunque es un debate muy grande, yo considero que así como todas las personas tienen derecho a la vida digna, también deberían de tener derecho a la muerte digna y sin tanto sufrimiento. Obviamente esto debe estar regulado por cuestiones de edad, enfermedades, cosas de este estilo, pero siento que la persona... hay personas que muchas veces padecen enfermedades muy graves y que sufren muchísimo y sin embargo siguen, sus familiares pueden incluso ponerlos en tratamientos o darles bastantes medicamentos que solamente prolongan este sufrimiento. Y hay veces en que la persona mayor ya no tiene ni siquiera la capacidad verbal tal vez o para comunicarse, ya no puede decir lo que piensa, pero esto solamente prolonga el sufrimiento de esta persona. Y creo que sí debería de, de considerarse en México el regular esta situación. En México solamente está regulada la ortotanasia, que es la decisión que toma una persona que ya está en una edad avanzada para firmar un consentimiento en el que si llega a sufrir una enfermedad bastante grave o que no tenga cura, esta persona puede pedir y firmar que no desea que se le someta a algún tratamiento para prolongar pues este camino que ya de por sí es bastante duro, el de las enfermedades,
que no se le someta a ningún tratamiento y que lo dejen o le permitan que pues esta muerte sea natural, entre comillas, ¿no? Pero bueno, como dije, esto es un debate muy grande, todas las personas tienen opiniones, pero considero que pues todas las personas deberían de poder decidir y tener una opinión sobre esto. Como dije, también debe estar regulado, no es solamente como legalizar la eutanasia porque sí, sin tener ningún parámetro de por medio, pero creo que sí, las personas mayores, de por sí la pérdida de la salud y este duelo de perder la salud y todas estas cosas que ya hablamos de manera social y personal es bastante difícil. Creo que el sufrir una enfermedad como esta y no poder decidir acabar con este sufrimiento y más bien tener a personas que lo prolonguen y que decidan cuándo vas a fallecer o cuando debes de morir, me parece bastante, pues no tan correcto. Entonces, bueno, a manera de conclusión, creo que, pues como ya dije, esta etapa del final de la vida es inevitable. Todos vamos a llegar pues a este momento de nuestras vidas y nosotros como allegados o como personas cercanas a estas personas pues que se encuentran tal vez cerca de fallecer o que tienen enfermedades, debemos de ser pacientes, pero sobre todo respetuosas con los deseos, con las voluntades y comprender que pues para estas personas es importante principalmente estar tranquilas para poder pues tener una muerte lo más tranquila y digna que se pueda. Creo que a nosotros en este momento de nuestras vidas es lo único en lo que podemos influir o ayudar, el saber qué hacer y estar preparados, pues porque también es un proceso bastante difícil para todas las personas que acompañan a una persona que está en el final de su vida. Entonces, buscar ayuda terapéutica también para poder pasar este duelo. El duelo se vive y se sufre de diferentes formas y acompañar este duelo también con acompañar a la persona en sus últimos días, respetar sus voluntades y darle también tranquilidad. Creo que eso es lo más importante que podemos nosotros hacer para, para acompañar a una persona que se encuentra en esta etapa. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y espero que les haya gustado y gracias. Nos vemos a la próxima.